y expresamos un saludo muy cordial a todos y todas que nos acompañan de manera virtual en esta sesión que vamos a hacer de trabajo el día de hoy sobre la ergonomía en el contexto del trabajo. Un saludo especial por parte de nuestra directora, la doctora Diana Carolina Galindo Poblador, directora de la Dirección de Riesgos Laborales, nuestro jefe y coordinador del Grupo de Promoción y Prevención, doctor Jorge Fernández. Vamos a empezar con unos aspectos muy básicos y muy técnicos que tenemos, y es que conocemos cada uno de nosotros por el concepto de ergonomía. ¿Realmente conocemos qué significa la ergonomía? ¿Realmente la aplicamos en nuestro diario vivir de nuestras actividades laborales? Y bueno, podemos contestarnos con estos 3 puntos importantes, y es el primero, la prevención de riesgos laborales. Cuando nosotros estamos en una relación contractual, pues estamos expuestos a unos riesgos laborales, y cómo los vamos a empezar a prevenir desde la perspectiva de la ergonomía. Adicional a esto, pues, ¿será que la ergonomía es una disciplina que tiende a aplicarse en las empresas? ¿Realmente conocemos este concepto y lo estamos adaptando en nuestras actividades diarias? Entonces, es una pregunta que debemos realizarnos. Adicional a esto, se aplica a cualquier actividad económica laboral de las personas, es decir, podemos hablar que la ergonomía se aplica a cualquier actividad económica sin mirar las particularidades de cada actividad laboral de los diferentes sectores económicos que tenemos en nuestro país. Son preguntas que nos podemos elevar o rehacer para conocer el concepto de ergonomía. Bueno, muy importante, y es que realicemos cuál es la definición de ergonomía. Una fuente de International Ergonomics Association nos habla de dos aspectos muy importantes, y es cómo vemos la ergonomía. Entonces, dentro de su contexto, la palabra ergonomía viene del término ergon, que significa trabajo, y nomos, de leyes. En ese sentido, entonces, tenemos que la ergonomía van a ser aquellos factores humanos que van a ser regulados, ¿cierto?, de una manera con una disciplina científica que se va a encargar pues de todas las interacciones que tiene el ser humano con los elementos que lo rodean en su ámbito laboral y de las interacciones que tiene con estos otros elementos. Allí hablamos también pues de unas teorías, unos principios, unos datos y unos métodos de diseño que van a tener pues o van a apuntar a un objetivo para realizar, y es pues generar ese bienestar humano y un rendimiento óptimo de este ser humano al prestar la labor. Como vemos en la gráfica, entonces vemos una persona que tiene una interacción con diferentes objetos, equipos, donde esta interacción también genera diferentes posturas o tiene una relación de manera física con algunos elementos o artículos para prestar su labor. Bueno, ¿para qué nos sirve la ergonomía? Pues ya vimos que es una ciencia que busca optimizar la interacción del medio de trabajo que tiene cada persona en su puesto de trabajo. Hay un ambiente en torno a la persona. Hay una interacción que se tiene con algunas máquinas, con algunos equipos, herramientas, para prestar precisamente una actividad, generar un servicio, unas tareas, ¿cierto? Para esto, pues debe realizarlo, para prestar esta actividad, pues debe realizarlo mediante diferentes medios, y para esto pues está el acceso que tiene a las máquinas y de la interacción que tiene con ellas y con su entorno de trabajo. Entonces, en el momento en que una persona tiene una interacción con alguna máquina, pues está precisamente generando unos riesgos, ¿cierto? O se está exponiendo a unas situaciones que va a generar pues unas condiciones en el trabajador, y básicamente controlar todos estos aspectos del ambiente de trabajo, del puesto de trabajo, es entonces cuando vamos a hablar de esta ciencia de la ergonomía que pues busca optimizar todo este ambiente de trabajo
de este puesto de trabajo y generar un confort en nuestro trabajador, unas condiciones mínimas óptimas para que se genere un ambiente sano y saludable. Bueno, el objetivo primordial de la ergonomía, como mencionamos anteriormente, pues va a ir encaminado a todos los criterios de salud y de eficiencia que se tenga para la persona y para el medio en el cual trabaja. Entonces hablamos de mecanismos o medios de trabajo que sean compatibles con todas las características de un ser humano si lo vemos desde una perspectiva integral. Nosotros como seres humanos tenemos facetas físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Tenemos también una genética arraigada y pues nos diferenciamos entre sí por diferentes características o enfoques diferenciales, entre ellos pues el género, la sexualidad, entre ellos los hombres y las mujeres. Y pues todos estos criterios o todas estas perspectivas de las cuales vemos al ser humano, pues me van a generar a mí que en el momento en que preste su labor económica, generar unas condiciones mínimas de salud, de eficiencia y eficacia en la labor prestada. Es decir, que por el hecho de que esta persona, este trabajador, preste su actividad laboral, pues sus condiciones de salud no sean desmejoradas, sino por el contrario, sean protegidas y sean salvaguardadas en el momento que ejerza su trabajo. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, estamos buscando 3 aristas, las cuales estamos viendo en este momento en pantalla, que son las mínimas que debemos tener. Y miramos la perspectiva de este ser humano de manera íntegra desde el bienestar y la calidad. Entonces, el ejercicio que una persona esté elaborando y preste pues su actividad económica para beneficio en particular de una empresa, no mirarlo desde la perspectiva que se mejore, que su salud no se vea perjudicada y por ende pues tampoco que vaya a sufrir algún evento catastrófico que le llegue a generar alguna lesión permanente, alguna discapacidad o hasta que le pueda generar la propia muerte al trabajador. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de mejorar la siniestralidad, evitar que se produzcan aquellos eventos fatales denominados como accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Mirar y promover que la calidad de vida de los trabajadores pues esté en óptimas condiciones, tratando siempre de mejorarla y no desfavorecerla ni desprotegerla. Otra arista fundamental que podemos tener es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mirar esas condiciones mínimas que se le deben dar a nuestro trabajador, que va muy de la mano con este bienestar y esta calidad de vida. Vemos también que debemos pues garantizar unas medidas como mínimas que en primera instancia deben ser documentadas y posteriormente implementadas y que más adelante vamos a mirar cómo las implementamos dentro o qué relación tiene la ergonomía con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y mirar cómo se impactan aquellos ítems dentro de nuestro sistema de gestión, como entre ellos el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, cuando yo hago un proceso de mirar, identificar el riesgo ergonómico dentro de mi empresa y de mis trabajadores que pueden estar sometidos, pues también estoy hablando del sistema de vigilancia epidemiológico, en el sentido en que vamos a mirar qué enfermedades pueden llegar a presentarse y sobre todo hablar desde la prevención antes que se presente la enfermedad. Hablamos también de la producción y eficacia, mejorando todos los procesos y procedimientos. Para todas las empresas pues, que actualmente tenemos en Colombia, pues manejan una estructura organizacional. Dentro de esta estructura organizacional, pues muchas de nuestras empresas tienen que tener una cadena de valor activa, unos procedimientos de apoyo, de administrativos, de servicios, que van enfocados a generar esa cadena de valor y pues a generar un producto o un servicio a un cliente. Y esas son pues las expectativas que nosotros tenemos, o sea, generar ese producto, satisfacer a nuestro cliente con las mejores condiciones y generar pues una rentabilidad óptima, ¿no? Pero, ¿cómo realizamos esa meta teniendo en cuenta también nuestro talento humano, nuestro recurso humano?
Para eso, pues tenemos que mejorar nuestros procesos y qué bien que sea de la mano con la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores. Un trabajador que nosotros tenemos enfermo, pues no nos va a generar la misma productividad, la misma eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus tareas. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, pues estamos impactando, ya sea directa o indirectamente, en mejorar todos los procesos y procedimientos de mi organización, en generar una mayor productividad y por ende, pues una mayor rentabilidad. Ahora, es importante que analicemos los tipos de ergonomía que vamos a tener, que son, cuando hablamos de ergonomía, pues no hablamos de una en contexto general, sino hablamos de diferentes tipologías, ¿no? Vamos a mirar al ser humano, como lo decíamos, desde esas diferentes perspectivas que lo constituyen. Y empecemos con la parte física o mecánica, entonces hablamos de del primer tipo de ergonomía, que es la ergonomía física, donde tiene que ver pues con toda la parte tangible, con la estructura que nosotros tenemos como seres humanos y aquellas características que nos definen de manera anatómica, antropométrica, fisiológica y biomecánicas que tenemos nosotros pues como seres humanos dentro de nuestras actividades físicas. Hablamos entonces de toda la parte que nosotros podemos tener de manera física, todo nuestro sistema musculoesquelético, toda nuestra estructura física como seres humanos. Entonces, ¿qué nos afecta a nosotros, nuestro cuerpo humano, nuestras medidas anatómicas o antropométricas? Hablamos entonces de posturas de trabajo, de manipulación de materiales, movimientos repetitivos, trastornos musculoesqueléticos relacionados en el trabajo y la disposición del lugar de trabajo. Entonces, hablamos de aquellos factores que me están afectando directamente y físicamente mi cuerpo. Allí podemos encontrar el confort acústico, el confort visual y las vibraciones como un ejemplo, que obviamente hay más factores que nos afectan. ¿Qué consecuencias podemos mirar a modo general? En primera instancia, pues vemos los trastornos musculoesqueléticos, que sus siglas en inglés MSD o para el idioma español, que bueno, miremoslo entonces, nuestro sistema musculoesquelético son todas aquellas partes que tenemos dentro de nuestro aparato locomotor referente a músculos, tendones, articulaciones, nervios y demás que se integran, ¿cierto? Nuestros propios huesos que hacen parte de nuestro sistema musculoesquelético y pues que se empiezan a ver afectados por estas condiciones de mi entorno de trabajo o por la actividad que yo esté realizando y que en primera instancia se reflejan con dolores musculares, que estos dolores musculares al desarrollarse y a generar otro tipo de sintomatología, pues se materializan en una enfermedad laboral y que pues propiamente esta enfermedad laboral genera unas ciertas incapacidades y unas ciertas consecuencias para cada persona pues en el estado de su salud y que afectan de manera al ser humano, tanto en su manera, en sus facetas laborales como pues en sus facetas de la perspectiva extralaboral en torno a sus relaciones familiares, emocionales y demás. Hablamos también de otro tipo de ergonomía. Entonces acá vimos también la ergonomía física, donde hacemos énfasis en las medidas antropométricas, fisiológicas, biomecánicas de los trabajadores en su relación con la actividad. Entonces, para hacer énfasis, vemos pues que los ítems más relacionados con este tipo de ergonomía vienen a ser pues las estaciones de trabajo, las posturas de trabajo, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y evaluación de esfuerzo físico. Entonces acá podemos ver desde la perspectiva física qué implicación tiene un puesto de trabajo, las medidas antropométricas de la persona, que como vimos pues son diferentes y tienen una diferenciación en cuanto a la edad, en cuanto a factores como el sexo, la genética, en cuanto como factores de
culturales también, de enfoque étnico diferencial también. Entonces, hablamos pues entonces de aspectos genéticos como por ejemplo los afrodescendientes, que tienen una composición en su estructura anatómica diferente, digamos, a los indígenas y así sucesivamente, y todos estos aspectos son diferentes. Entonces, cuando tenemos el diseño de nuestros puestos de trabajo estandarizados, pues tenemos que entrar a mirar las particularidades anatómicas y antropométricas y fisiológicas de cada persona, que son particulares. Hablamos de posturas de trabajo, que sean las posturas adecuadas para no afectar la anatomía de nuestro cuerpo y de no afectarlo con malas posturas, ¿no? Con posturas que vayan pues en contravía de lo que es nuestro cuerpo humano y de su fisiología. Hablamos pues de cargas de trabajo, manipulación de cargas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona hace un sobreesfuerzo levantando una carga? ¿Qué sucede con todo su sistema musculoesquelético? Si tiene soporte de levantamiento de esta carga, si la levanta con una postura inadecuada y así sucesivamente. Hablamos de movimientos repetitivos en cuanto hay tareas y funciones que requieren de movimientos repetitivos que pues desgastan las articulaciones y generan pues enfermedades laborales a corto, mediano o largo plazo. Entonces, de los desórdenes musculoesqueléticos que estamos ya acá en las siglas de idioma español DME, podemos ver los principales problemas o afectaciones que empezamos a tener. Entonces, acá la Organización Mundial de la Salud nos indica esta definición. Son problemas de salud del aparato locomotor, es decir, los músculos, tendones, esqueletos, cartílagos, sistema vascular, ligamentos y nervios. Y acá podemos ver lo que indicábamos anteriormente. Comenzamos con estas secciones en rojo con un dolor. Entonces empezamos a ver afectaciones en los discos de la columna vertebral, en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, y empezamos con una dolencia que más adelante se va a convertir en una sintomatología asociada, que es la que estamos viendo en este momento, que puede presentarse en dolores musculares, que se va agudeciendo y va generando entumecimiento o disminución de la movilidad y de la fuerza. Entonces hablamos, por ejemplo, de lesiones que en el momento de realizar, alzar la pinza que nosotros tenemos con nuestro dedo pulgar y nuestro índice, que vamos a tomar un objeto y ya no tenemos la misma fuerza y se nos cae ese objeto de manera no intencional, se nos cae el objeto. ¿Qué pasó? Pues estoy teniendo una disminución de mi movilidad y de mi fuerza. ¿Y por qué se está generando esto? Pues porque ya tenemos una sintomatología asociada a los desórdenes musculoesqueléticos. Algo nos está pasando allí. También generamos otros síntomas como el cosquilleo o hormigueo. Cuando se nos duermen las manos, sentimos ese cosquilleo, que se nos adormecieron, ¿verdad? Nuestras extremidades o alguna parte de nuestro cuerpo. Tenemos también la inflamación de las articulaciones por movimientos repetitivos, entonces se nos empiezan a inflamar las articulaciones y nos impiden el movimiento continuo de nuestra articulación. Cambios en la coloración de la piel de las manos o los dedos, pues precisamente por todas estas síntomas adicionales se empieza a generar entonces que no hay una efectiva circulación dentro de la sangre en todo nuestra parte, nuestra sección, y se empieza entonces a generar una coloración en la piel, o empezamos a ver que hay unas lesiones, empieza a aparecer una serie de consecuencias, entornos asociados pues a esa afectación que se está teniendo dentro de nuestro sistema musculoesquelético. Bueno, vamos a mirar los principales diagnósticos que actualmente nosotros tenemos y miramos a todo ser humano desde su composición anatómica y fisiológica que tenemos entonces, que en la zona lumbar se presenta entonces una enfermedad del lumbago, de trastorno del disco lumbar, pues donde los discos empiezan a desacomodarse y empieza a generar una dolencia, una afectación, ¿verdad? Tenemos en torno al hombro,
donde se genera una bursitis de hombro o un síndrome de manguito rotador, cuando entonces las personas ya no pueden levantar su hombro o hacer un traslado de este. Tenemos también en el codo epicondilitis y lo podemos asociar con el síndrome del tenista. Entonces, el movimiento que tiene el tenista con su raqueta genera todo el tiempo este movimiento del codo, ¿cierto? Entonces, ya cuando no puede hacer ese movimiento que se genera un dolor o inflamación en la articulación del codo, pues vemos ya que está asociado a este diagnóstico principal, epicondilitis. En labores administrativas vemos muy comúnmente la afectación en la muñeca y dedos con el síndrome del túnel del carpo, la tenosivitis de esteloides radial y el dedo en gatillo. Entonces vemos que por movimientos repetitivos, por malas posturas, se empieza a generar una afectación en estas extremidades superiores relacionadas pues con muñeca y dedos. Entonces, estos son los principales diagnósticos que empezamos a ver de nuestro sistema musculoesquelético. Ahora pasamos a otro tipo de ergonomía, que es la ergonomía cognitiva. Hablamos allí entonces, ya no vemos tanto esa parte tangible, sino nos vamos a la parte intangible relacionada pues con todo el tema de nuestros procesos de aprendizaje, de conocimiento, de nuestros procesos de percepción, de memoria, razonamiento, todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento y la respuesta motora que tenemos a diferentes interacciones como seres humanos con otros elementos o sistemas. Entonces allí hablamos relacionado a cómo reaccionamos a esa interacción. Entonces, por ejemplo, un piloto que tiene en su actividad laboral, pues que la interfaz de usuario que tiene con el avión, pues vemos que es varios botones, varios procesos mentales que debe ejecutar a la vez, que cualquier persona no puede sentarse a realizar esta tarea, pues precisamente por la complejidad que tiene, la interacción que tiene con su medio laboral, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es esa interacción de la interfaz de la máquina, del equipo, de la herramienta, empieza a generar el ser humano, ¿cierto? Un proceso ya sea de aprendizaje también, de formación del área de conocimiento que haya desarrollado esta persona y de la habilidad que tenga para reaccionar. Entonces, damos otro ejemplo, si tenemos una máquina, pues ya todos podemos decir el botón rojo es para parar y el botón verde es para ascender, pero en el momento en que sucede algo, ¿cómo reacciona la persona en oprimir el botón rojo o el botón verde? Entonces ahí viene todo el contexto del trabajo mental que desarrolle la persona dependiendo de todos estos factores que mencionamos y pues de allí también surgen unas condiciones o una sintomatología, por decirlo así, referente a cargas mentales, riesgos psicosociales y demás. Pasamos entonces también al tipo de ergonomía organizativa, organizacional, que tiene que ver pues como las empresas, toda su estructura organizacional que la cual mencionamos. Todas las empresas tienen una estructura organizativa, unas políticas, unos procesos, procedimientos, unas tareas diferentes y por cumplirse. Y entonces este tipo de ergonomía, ¿cómo afecta al trabajador dentro de su entorno laboral? Si entonces el diseño de estas estructuras es participativo o no, es comunitaria, si hay un trabajo en equipo, un trabajo comunitario. Y ahora también pues tenemos que ver con las nuevas formas de trabajo que se tienen como trabajo en casa, trabajo remoto y pues el teletrabajo. Ya si la persona pues tiene que interactuar de manera virtual, presencial, todos estos aspectos organizativos pues generan también un impacto en la ergonomía y que debemos pues tener en mente y analizar constantemente. Tenemos otros tipos de ergonomía como la ambiental, donde miramos pues que el trabajador tiene una afectación
por su entorno de trabajo con los factores ambientales y hablamos allí, pues entonces, de condiciones físicas que tenga el lugar de trabajo, como lo puede ser el nivel térmico. Entonces, ¿a qué tipo de nivel térmico está expuesto la persona? Entonces, está expuesta a temperaturas altas o temperaturas muy bajas, y esto pues genera unas condiciones de confort en la persona que deben ser pues controladas. Debe también mirarse el nivel de ruido que se tenga, y el nivel del ruido pues también tiene una relación con lo que veíamos de la ergonomía cognitiva, si la persona se distrae con ese ruido, si le genera una perturbación, si no se siente a gusto con esas condiciones de ruido, y pues sobre todo miramos pues también que nosotros tenemos unos límites permisibles en cuanto a la aceptación del ruido, ¿no? Nivel de iluminación, entonces miramos allí la iluminación, si es natural, si es artificial, qué tipo de luz es, si es la adecuada, si le permite al trabajador ver o realmente genera un obstáculo para realizar sus tareas precisamente porque no tiene la iluminación adecuada. Miramos también las vibraciones que puedan producirse por máquinas, equipos, que pueda generarse en el mismo medio por el mismo ruido, que se generen vibraciones que me pueden generar un entorno pues laboral, una contaminación ambiental, ¿no? Y miramos otros contaminantes que entre ellos no está acá, por ejemplo, la ventilación, si es una ventilación adecuada, o si por el contrario es una ventilación que no me genera ningún tipo de confort, si es una ventilación natural, artificial, y en qué contexto pues se genera estas variables de ventilación. Bueno, tenemos otros contaminantes también, pero principalmente los que mencionamos. También tenemos otros tipos de ergonomía, pues en el diseño y evaluación, y la ergonomía preventiva, pues que básicamente es la variable, es cómo se interrelacionan todas estas variables de manera cómo se relacionan de manera pues para prevenir que se presente una enfermedad laboral o una catástrofe con un accidente de trabajo. Bueno, pasamos a algo muy importante y son los beneficios de la ergonomía. Entonces vamos a separarlo en dos aspectos, para el trabajador y para el empleador. Como mínimo, consideramos que la ergonomía pues tiene estos beneficios, ¿no? Que son el sentir confort con su trabajo, el realizar la tarea más fácil, más amena para la persona, en propiamente ayudar a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en reducir el cansancio y la incomodidad, en generar condiciones laborales más sanas y seguras y mejorar la adaptación al puesto de trabajo. Como mínimo podemos decir que tenemos estos beneficios, puede que existan algunos más, pero básicamente vamos a sentir un trabajador a gusto y ameno con su labor, donde pues precisamente va a generar una mayor productividad, ¿no? Y lo más importante, que no va a tener, va a estar protegido y va a estar en unas condiciones, en un entorno laboral adecuado. Para el empleador, pues como ya vimos, el empleador pues lo miramos desde el contexto de todos sus procesos organizacionales, donde pues va a tener una disminución en peligros ergonómicos, una disminución de ausentismo laboral, pues precisamente cuando se presente una enfermedad laboral, la disminución de incapacidades, o cuando se tenga pues un accidente de trabajo, ¿no? El aumento de la eficiencia en todos los procesos, aumento de condiciones seguras y aumento de un buen clima laboral. Miremoslo desde la perspectiva de la seguridad, calidad y producción. Entonces tenemos pues que el trabajador va a ahorrar tiempo, va a ser más productivo. Y todo esto va a impactar directamente en el presupuesto o en la economía y el rendimiento económico que tenga el empleador. ¿Por qué? Porque va a ser más productivo, porque va a tener unas condiciones seguras para sus trabajadores, y como sabemos, cuando se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales, siempre va a haber un costo asociado, ya sea un costo oculto o un costo directo que asume el empleador
a causa pues de estas catástrofes o estos eventos. Entonces, los reprocesos, generar todas estas condiciones de una investigación y un accidente de trabajo, todo eso genera unos costos. Entonces, el empleador se va a ahorrar ese dinero y adicional a eso pues va a tener una mayor rentabilidad de toda su producción porque va a tener una producción segura y con calidad. Y mirándolo también desde la perspectiva de su talento humano, está cuidando a sus trabajadores. Bueno, ya vimos entonces algunos de los beneficios que tenemos. Entonces, vimos los tipos de ergonomía, lo que es la ergonomía, su concepto y el objetivo primordial que tiene. Ahora vamos a asociarlo con el peligro ergonómico. Entonces, ya mirando esa perspectiva, vamos a mirar desde la definición de peligro, que es peligro ergonómico, y es la probabilidad de sufrir un evento adverso o indeseado, un accidente o enfermedad en el trabajo condicionado por ciertos factores ergonómicos. Acá también hablamos de factores ergonómicos, que son esos atributos y todas esas tareas del puesto de trabajo que nos van a incidir en aumentar la probabilidad de que un trabajador expuesto a ellos desarrolle una lesión o deterioro en su trabajo. Entonces, ¿cuáles son todos estos factores económicos? Acá también pues tenemos ciertos tipos de factores y empecemos con los biomecánicos. Como vimos desde la perspectiva del tipo de ergonomía física o mecánica, entonces la interacción del cuerpo humano que se tiene con algún instrumento, máquina, equipo, herramienta, la interacción que se tiene directa física. Y vemos como estos factores biomecánicos analizamos la repetitividad de la tarea. ¿Qué tan repetitiva es? ¿Cuántas veces debe realizarlo? ¿Cierto? Porque si hacemos una labor repetitiva en un tiempo corto, pues vamos a tener una lesión musculoesquelética que ya vimos anteriormente. Tenemos esfuerzos y manipulación de carga. Como vemos entonces en nuestra imagen, vemos acá una persona que se está agachando de manera incorrecta al alzar una carga, hacer esta manipulación de la carga. Entonces acá tenemos una afectación de su parte de su sistema musculoesquelético. Entonces, ¿cómo se hacen esos esfuerzos, esas manipulaciones de carga y sobre todo los levantamientos de cargas? Posturas forzadas, pues que no son posturas adecuadas, que se prolongan en el tiempo, ¿cierto? Y que son posturas que no van acorde al sistema, a mis medidas antropométricas, que no van acorde a mi sistema musculoesquelético. Entonces podemos decir, uy, yo tengo una postura forzada cuando mis articulaciones de mis dedos, entonces no van rectos, sino que tienen que ir en oposición a cómo van mis articulaciones. Entonces ahí yo estoy generando una postura forzada que si yo estoy realizando, digamos, de manera repetitiva esta postura forzada, pues me va a generar a mí una condición en mi sistema musculoesquelético y pues va a propiciar una lesión o va a propiciar una enfermedad laboral a largo o mediano o corto plazo. Movimientos. ¿Qué movimientos estamos realizando? Entonces, si una persona tiene que rotar y trasladarse al mismo tiempo y en qué condiciones lo debe hacer. Entonces, estos movimientos son bruscos, son abruptos, son constantes, repetitivos, aparte tengo una postura forzada y un movimiento que está realizando, entonces la afectación que esto genera. Y por supuesto, la interacción que se tiene, la interfaz que se tiene con las herramientas. Entonces, acá vemos una imagen muy indeseable que es una persona que se acaba de tener una lesión. ¿Qué pasó? Con un disco, entonces acaba de generarse un corte de una de sus extremidades. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están sus elementos de protección personal? ¿Dónde está la fuente, la protección que se tiene en la herramienta? ¿Dónde están entonces todos estos factores biomecánicos que empezamos a analizar? Vemos también acá el uso de herramientas donde caen y van a lesionar a una persona con estas herramientas que caen. Y vemos, bueno, todos estos factores biomecánicos que debemos analizar uno a uno, dependiendo pues de los procesos y procedimientos que realice cada persona.
Tenemos factores psicosociales relacionados con la ergonomía de tipo cognitivo, donde vimos anteriormente, y vemos entonces como factores de los trabajos monótonos y repetitivos, de la falta de control sobre la propia tarea, de la prolongación de la jornada, jornadas extensas, donde las personas deben 10, 12 horas trabajar, por decirlo así, y un ritmo de trabajo elevado, el cumplimiento de metas, objetivos, que tanto son apropiados al torno de las acciones de cada trabajador, las cargas mentales y el estrés que se tiene precisamente generado por estos factores psicosociales, la violencia en el trabajo. Entonces, si el jefe nos habla mal, si nos grita, todo esto nos empieza a generar a nosotros pues una carga mental y un estrés que se va a desarrollar pues en una fatiga y pues va a generar un bajo rendimiento de la persona, donde vemos pues que se empieza a tener una afectación de tipo en su salud mental, en su riesgo psicosocial. Y todo esto pues también va asociado a la ergonomía, porque vemos que hay movimientos repetitivos, hay un trabajo monótono, porque digamos la persona no tiene el entendimiento de cómo manejar la máquina. Entonces eso le empieza a generar un estrés, una carga mental, no tiene el entendimiento. En muchas oportunidades se han visto que empresas capacitan a un trabajador de cómo utilizar una máquina y llega el trabajador a interactuar con la máquina y todo lo que aprendió se bloquea, se le olvida, no sabe cómo manejar la máquina, se la maneja de forma errónea. Entonces, digamos, son todos estos factores de la ergonomía de tipo cognitivo que me afectan y me generan factores psicosociales que van a generar un riesgo para mi trabajador. Factores ambientales, los cuales pues vimos anteriormente y analizamos como el ruido, la iluminación, la temperatura, vibraciones. Las vibraciones, hay máquinas que vibran bastante y entonces esto también genera un factor ambiental para el trabajador que tiene que estar en contacto con la máquina, y una máquina que vibra todo el día, un torno, una fresadora que está vibrando, entonces si la máquina no tiene pues sus ajustes necesarios en la fuente, si no tiene sus adaptaciones, pues va a generar propiamente una afectación en el trabajador, ¿no? Hablamos también de radiaciones, entonces también los factores ambientales que veíamos, entre otros, también afectaciones de radiaciones, y por supuesto también acá la ventilación. Hablamos de factores individuales, que también pues lo mencionamos anteriormente, y es como cada individuo pues tiene unas diferencias, unos factores individuales únicos, y hablamos pues de dimensiones corporales, altura, talla, factores como el sexo, la edad, factores como la genética y los grupos étnicos. Entonces vemos que por genética, entonces vemos condiciones como altura, talla, en las dimensiones, cómo afectan las medidas antropométricas en cada individuo, que son de manera particular, y también vemos pues la experiencia laboral y la antigüedad en el puesto de trabajo. Entonces, todos estos factores individuales me ayudan a mí al diseño del puesto del trabajo, ¿no? Que deben ser pues de manera individual o adaptables a cada individuo. Vemos causas de exposición. Es necesario que identificamos las causas de exposición para prevenir el riesgo ergonómico. Y acá hablamos del ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. Y muy importante que acá empezamos a enlazarlo con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vemos aquellas relación, pues nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está enmarcado en el decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del trabajo, el capítulo 6, donde nos da una obligatoriedad a todas las empresas de tener diseñado e implementado un sistema de gestión, que esto pues es un proceso lógico por etapas, como lo vimos del ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar, con el objetivo de apuntar a mejorar todas las condiciones de mi trabajador en cuanto a su seguridad y salud, de mejorar su calidad de vida, su bienestar, de promoverlo, de generar evitar que se presente esa siniestralidad en accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿no? Y bueno, muy importante, dentro de este capítulo 6 habla algo muy importante, que es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Entonces, como vemos, el tema de identificar los riesgos, entre ellos, pues aquellos peligros de origen físicos y ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público y sociales, nos lo dice este decreto 1072. El empleador tiene la obligación de hacer esta identificación de estos peligros, evaluarlos y valorar los riesgos asociados. Entonces, para eso tiene que mirar de manera sistemática qué actividades, qué procesos tienen, desglosarlos en sus tareas, en si son actividades rutinarias, no rutinarias, y en mirar precisamente cómo los evalúa, los valora y cómo los controla, ¿no? Y para realizar ese proceso, pues vemos acá una secuencia, un mapa de procesos que inicia con el formato de recolectar información, de incluir esos procesos o actividades o lugares en los que se desarrolla esa actividad, y vamos a definir los polígonos de cada actividad laboral. Posterior a esto se va a definir la fuente del peligro de cada actividad laboral, se analizan las posibles consecuencias que se puedan presentar y se identifican los controles existentes. Entonces, de estas consecuencias, ¿cómo las voy a controlar para que no se presenten, cierto? Contener medidas preventivas y correctivas para eliminar, reducir y controlar el riesgo. Entonces, acá hablamos de nuestra pirámide que nosotros conocemos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Entonces comenzamos eliminando como tal el riesgo, pero si no lo podemos eliminar, pues debemos reducirlo y si no, controlarlo desde la fuente y por último en la persona. Y bueno, todas estas actividades y esta matriz de identificación y evaluación, identificación de peligros y evaluación de riesgos, nos va a dar unos insumos para elaborar una matriz de capacitaciones en que debo capacitar a mis trabajadores. También me va a dar una matriz para elementos de protección personal. Me va a dar también insumos para el sistema de vigilancia epidemiológico, qué enfermedades se van a producir, qué debo estar yo vigilando, la sintomatología de mis trabajadores y evitar que se produzcan estas enfermedades, se materialicen. En mirar también el tema de qué estilos de vida saludable les puedo dar a mis trabajadores, qué estilos de trabajo seguro les puedo dar. Entonces, como vemos de allí, tenemos varios insumos, entre ellos también las investigaciones de incidentes y accidentes. Entonces, esta investigación de accidentes, que son los casi accidentes muy importantes que se investiguen para evitar que se presenten a futuro y adoptar las medidas necesarias y correctivas que se deban realizar para evitar que se conviertan y materialicen en un accidente de trabajo. También llevamos registro de informes de investigaciones y incidentes y accidentes de trabajo y registro de inspecciones de seguridad. Entonces, también lo relacionado a mis hojas de vida de mis máquinas, herramientas, equipos, que estén inspeccionadas, que tengan los mantenimientos acordes, todos estos factores que el empleador pues debe realizar y propiciar para generar un ambiente saludable a todos sus trabajadores. Dentro de las causas más comunes que hemos podido evidenciar en las empresas, no son las únicas, sino las más comunes, pueden haber algunas otras, encontramos demasiada altura y profundidad de los equipos de trabajo. Entonces, puestos de trabajo que no están diseñados para el manejo de un trabajador. Falta de espacio en los lugares de trabajo, donde encontramos que la ubicación física de las máquinas, de los equipos, no tienen el espacio suficiente, no hay señalización o digamos el espacio de un puesto de trabajo del otro es muy cercano, entonces digamos estas son afectaciones comunes que se tienen y pues propician la generación de un accidente de trabajo, ¿no? Pesos de los materiales, productos y dificultad de agarre. Entonces, una persona que tiene vemoslo muy similar, muy de la mano con falta de medios mecánicos en la manipulación de cargas. Entonces, que tiene que alzar las cargas directamente. No, podemos entonces, en el diseño de este procedimiento, adaptar una herramienta que realice el cargue y ya la persona pueda utilizar estas herramientas
para realizar esa manipulación de carga y no necesite pues tener esta dificultad de agarre con el producto, el material que vaya a realizar que le genere una afectación. Trabajos minuciosos con las manos y dedos de carácter repetitivo, entonces aquellas actividades que requieren de un pulso, de las articulaciones, de las manos, de una puntería, de tareas minuciosas que son de carácter repetitivo y que requieren de estabilidad. Falta de mantenimiento de los equipos de trabajo, cuando no tenemos aquellas máquinas, herramientas, equipos con los mantenimientos preventivos o correctivos, ¿no? Entonces tenemos máquinas defectuosas que están dañándose y que pueden generar o ser la fuente para un accidente de trabajo. Excesivas distancias de transporte y desplazamiento. Ritmo de trabajo elevado, hemos también asociado pues con la carga del trabajo, una persona que se distrae porque está pensando en hacer las cosas de manera rápida, de cumplir metas, puede generar entonces una afectación. Las posturas, muy importantes, se manejan. Yo puedo tener un entorno y un diseño, un puesto de trabajo óptimo, pero si mi trabajador tiene una postura errónea, inadecuada, pues grave, ¿no? Acá hablamos entonces también de las obligaciones que tienen los trabajadores y los empleadores. Y reiteramos pues las obligaciones de cada trabajador que tiene y propende por el autocuidado, por el no lastimarse, por el cuidarse a sí mismo, por informar a su empleador de sus condiciones de salud constantemente, cuando ya empiece a encontrar alguna afectación, también informarlo. Entre ellas, estas obligaciones de los trabajadores se tienen. Falta de personal, donde debe pues, desarrollar varias tareas al mismo tiempo. Entonces, esto también miramos el perfil de cargos que tenga la empresa para desarrollar todos sus procesos y procedimientos. Trabajos monótonos y repetitivos. Deficiencia de organización del trabajo y coordinación entre turnos, indefinición de tareas, métodos y procedimientos de trabajo, que es muy importante que cada empresa tenga definidos, caracterizados todos sus procesos y por ende todos sus procedimientos de trabajo, ¿no? Falta de formación en prevención de riesgos laborales y en ergonomía. Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta estas causas precisamente para evitar que se presente, pues posterior a esto generamos también unas recomendaciones mínimas, que es tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo, establecer pausas activas que permitan descansar a los trabajadores y generar pues un descanso de todas sus articulaciones, de sus músculos, de estas posturas forzadas o malas posturas, utilizar herramientas manuales con diseño ergonómico, y si no se tienen, pues adaptar las herramientas de manera que sea con un diseño ergonómico al trabajador que la esté operando. Buenas posturas, y pues estas buenas posturas son referentes a nuestro sistema musculoesquelético, que no vamos a generar una afectación en él. A realizar las tareas evitando posturas incómodas en el cuerpo y de las manos. A evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de fuerza excesiva, a emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, y se debe relacionar el riesgo económico con los otros riesgos de acuerdo con la actividad económica de la empresa. Entonces, como mínimo, nosotros damos esas recomendaciones pues desde la perspectiva de riesgos laborales. Nosotros les queremos informar pues que actualmente estamos construyendo la política pública en torno a la ergonomía para que salga desde la Dirección de Riesgos Laborales. Y bueno, estas son las recomendaciones que nosotros damos a ustedes.